que no sea tan monótono y que no se queden por ahí dormidos. Entonces, esa es la idea, ¿eh? Bueno, como ustedes ven, el contenido temático son 4 unidades. Primero, son criterios de selección y circuitos magnéticos. Después viene lo de máquinas de corriente continua, transformadores en la unidad 3 y máquinas de inducción, que ahí entraría lo de máquinas de corriente alterna. Y por último, las máquinas sincrónicas o síncronas. Entonces, cada uno de ellos vamos a ir viendo ahorita toda la parte de las unidades temáticas que contienen. Yo me baso más en la bibliografía de Chapman, máquinas eléctricas, puede ser la 5ª edición o de ahí en adelante, ¿verdad? Y también utilizo en ocasiones el de Fraile, ¿verdad? Utilizo más esos 2 libros. Yo me baso mucho en esos 2. De ahí incluso saco problemas y de ahí hacemos problemas. Aunque por ahí acabo de encontrar otro libro un poquito, digamos, más de un nivel más alto y a lo mejor de ahí también tomamos algunos problemitas, ¿verdad? Entonces, principalmente esos 2, máquinas eléctricas de Chapman y el de Fraile. Y la primera unidad, pues es gran parte es la primera investigación o la primera tarea, la parte de la introducción, máquinas eléctricas como fuentes de energía mecánica en mecatrónica. Yo les preguntaría, y ahí es pregunta abierta, ¿cuáles son las máquinas eléctricas que utiliza más la mecatrónica? ¿De qué tipo y cuáles? Yo diría que motores, ¿no? Motores eléctricos. Ajá, ok. ¿De qué tipo de motores? Máquinas CNC. Ok. ¿Qué tipo de motores? Porque motores sabemos que hay de varios. Ok, servomotores. Muy bien. Motores, ¿qué otro sería? ADC. Ok, motores de corriente directa. ¿Qué otro? También el paso a paso. Ok, esos son. De hecho, eso es más o menos todos los principales que se utilizan. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no se? Ok, los de corriente alterna. Muy bien. Para el área mecatrónica, digamos, un sistema automatizado, en realidad los motores de corriente alterna a veces no se utilizan tanto en ese sistema, ¿verdad? A veces se utiliza más lo que es corriente directa, lo que es servomotores o servomecanismos o incluso o incluso los motores a pasos. Por ejemplo, si habláramos de un sistema de un robot, por ejemplo, pues a veces se utiliza más un servo y un motor a pasos que un motor de corriente directa, que un motor de corriente alterna. A veces los motores de corriente alterna son más para un proceso, ¿no? No tanto mecatrónica, porque tiene ciertas características, ¿verdad? Que el par, que la velocidad, la posición en la que se mueve y todos esos puntos que son importantes y que a veces, por ejemplo, no sé, en un sistema industrial, digamos, la corona, envases, jugos, todos esos utilizan mucho más un sistema de motores de corriente alterna porque no requieren tanto en muchas ocasiones la precisión, la velocidad, o sea, no tan exacta, aunque sí hay puntos por ejemplo, cuando se fabrica el bote de la cerveza, ese que ustedes no conocen, lleva una pintura y que debe de ponerse pues exactamente en la parte, ¿ah? Entonces ahí se utiliza más un motor de corriente directa porque su velocidad es más constante y eso se da porque la fuente que tiene, por ejemplo, corriente alterna, pues se genera la forma de onda y la forma de onda tiene una parte positiva y una parte negativa y llega a un valor cero
donde sé que es un instante, pero deja de producir ese voltaje y hay una pequeña diferencia en cuanto a velocidad. Entonces, dependiendo de la aplicación que yo quiero, pues va a ser el motor que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que ustedes investiguen, pero se los hago saber bien en forma, en una hoja, cuál va a ser la investigación. Ahorita nada más les platico que es eso de las fuentes de energía mecánica en mecatrónica, algunas aplicaciones de los servosistemas mecatrónicos, esa es la introducción y esa es una investigación. La parte del 1.2, por ejemplo, son los requisitos del motor eléctrico para accionar cargas mecánicas. ¿Qué requisitos creen ustedes que son necesarios para poder determinar el tipo de motor que voy a utilizar? Torque, velocidad. Ajá. Torque, velocidad, así es. No sé qué otro. ¿Alguien más que pudiera ampliar esa parte? ¿No? Ok. Por ejemplo, también es importante la aplicación donde va a ser. También, por ejemplo, las partes de los motores, pues en realidad, aunque como lo mencionó su compañero, pues esas son las dos principales. ¿Cuánto es el par y cuánto es la velocidad que maneja? Y pues de ahí se pueden obtener ciertas curvas que precisamente son las prácticas que hay que realizar. ¿Verdad? Ahí hay que ponerle un freno mecánico y una parte también hay freno eléctrico, pero pues normalmente ahí utilizamos un freno mecánico y también lo utilizamos como generador. Entonces, para poder determinar esas curvas, cuál es su comportamiento y cuál es el par y cuál es el comportamiento de la velocidad cuando se le va disminuyendo o aumentando el par, ¿verdad? Depende de cuál es la condición o cuál es el cambio que pueda tener con esos partes, ¿verdad? También hay cuadrantes dentro de los ejes en los que se rigen normalmente motores y generadores. Eso también lo veremos, que hay 4 cuadrantes y que en 2 normalmente están los motores y en los otros 2 van a estar la parte de los generadores. Y luego viene la parte de los circuitos magnéticos. ¿Quién me puede decir qué es la histéresis en materiales magnéticos? ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra en la parte de los materiales? Sí, es la propiedad que tiene un material como para conservar sus propiedades, ¿no? O sea, quiere como regresar a lo que ya era. Ok, sí, más o menos, esa es la idea. Bueno, es algo de la idea de lo que dice su compañero, regresar. Precisamente se da, les voy a poner un ejemplo muy común. A veces estamos trabajando con un desarmador y se nos caen los tornillos, lo pasan por un imán y ya queda magnetizado, ¿verdad? Entonces, ese campo magnético, ¿cómo se lo puedo yo quitar a un elemento como ese? Calentando uno a altas temperaturas. Eso es uno, calentándolo. Y hay otro. Bueno, también es con un golpe muy fuerte, también puedes quitarle. Pero, por ejemplo, siempre va a quedar una cantidad muy pequeña. Y eso hace que ahí se genere una curva de su comportamiento. Y esa curva nunca regresa por el mismo camino, como mencionaba su compañero. Normalmente se va, digamos, magnetizando y recorre una parte de ese camino. Cuando se desmagnetiza, no se regresa por ese mismo camino, cambia otro, y eso es la parte de lo que viene siendo la histéresis. ¿Qué viene siendo la saturación magnética? ¿Alguien que pueda comentar?
¿No? Ok, bueno, pues como su nombre lo indica, la saturación magnética es que ustedes conocen, por ejemplo, los calibres de los conductores, ¿ah? Que utilizan o que se pueden utilizar. Sí. Cómo se solicitan? ¿No? Creo que es desde el 10, me parece. Y ese es el más grueso, creo. Y por ejemplo el 12 ya es más delgado y así va. Creo que va así Ujú. o al revés, no estoy seguro. Ok, sí. Como dice su compañero Juan Pablo, sí es por números. Hay números hasta el 24, 26, que son, como menciona su compañero Javier, son muy delgaditos y de ahí se regresan hasta lo que viene siendo, casi normalmente son pares, ¿verdad? 20, 18, 16, 14, 12. ¿Cuál es el que más se usa en un sistema residencial o cuál es el que debería de usarse más? O principalmente hay dos. ¿Cuáles son los que se usan? ¿Qué calibre? Calibre 12, dice Jairo. Ok. ¿Y qué otro calibre? Alex, 14. sí. Calibre 12. 14, exacto. El 10 no tanto, aunque puedes utilizarlo para alguna alimentación principal, ¿verdad? Pero no tanto. Es normalmente 12 y 14. ¿Y por qué se imaginan que sea el 12 y 14? Bueno, ¿qué características tiene en cuanto a voltaje y corriente y potencia la alimentación de la entrada de su residencia? Ok, ese es un punto, el voltaje. ¿Cuál es el otro, el principal? A ver, David. La transferencia de potencia. No, una de las tres que utilizas con la ley de Ohm, ¿cuál es La el que, corriente y la resistencia. cuál creen que sea el más importante de esos? Amperaje, ¿no? La corriente o el amper que maneja, ¿verdad? Entonces, por eso se manejan, porque por ejemplo, un calibre 12 puede manejar desde 0 hasta 600 volt, dependiendo de su construcción, ¿verdad? Pero si la corriente está limitada y, por ejemplo, un calibre 12 está limitada a 30 amper máximo. ¿Ah? Y el calibre 14, pues puede ser hasta 26. Entonces se manejan diferentes corrientes, sobre todo pues, por el área que tiene, ¿verdad? Y la resistencia que tiene. Entonces esa es la parte, pero también hay calibre 10, 8, 6, 4, 2. Hay también calibres que se conocen como un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Y luego de ahí es el 1000 circular 1500, 1000 circular 1000. Eso se refiere al diámetro que tienen. Son ya conductores mucho más gruesos. Hay de dos tipos, uno que es alambre y otro que es conductor. ¿Qué diferencia habrá en ellos? ¿Qué diferencia habrá? Porque yo puedo solicitar un calibre 12 alambre, un calibre 12, ¿cómo se llama? Un alambre o un... Un conductor. Pues el aislamiento, ¿no? Que Ajá, tiene el pero conductor y las propiedades que tiene para transferir la electricidad. Y el alambre pues es más no. como para... ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre alambre y cable? Transmiten el mismo voltaje, la misma corriente, puede que tengan la misma resistencia. Que uno es un solo filamento y el otro son muchos. Así es, esa es la principal. Y cuando se tienen varios, se disipa más el calor más fácilmente. Y cuando es uno, pues no se disipa tanto. La protección que llevan puede ser la misma para cualquiera de los dos, ¿verdad? Normalmente hay una temperatura que tiene de protección y normalmente también un voltaje.
El voltaje puede hacer un arco eléctrico sin necesidad de contacto y pues eso es lo que representa el aislamiento. ¿Ah? Entonces también de ahí parten los circuitos magnéticos. Hay otro tipo de alambre que se conoce como magneto. ¿Alguien lo conoce? Sí. ¿Qué diferencia hay con el cable normal de un sistema residencial? El magneto solo trae un recubrimiento, ¿cómo se dice? Como de resina. Entonces es lo que Ajá. evita que haga contacto. Pero al no tener un forro Así así es. tan grueso, transmite más ¿cómo se dice? Bueno, ya enrollado transmite más, ¿cómo se llama? Electromagnetismo. Un campo magnético, un flujo, ok. Así es. Bueno, principalmente eso es un barniz que lleva, hagan de cuenta que se sumerge en esa parte y ese es un aislante que tiene. Ese se utiliza más para, por ejemplo, para una bobina que puede ser de control, que puede ser de transformador, que puede ser de un relevador, ¿verdad? Que puede ser de un contactor. Entonces todo eso maneja ese tipo de cable magneto que nada más no lleva una cubierta de plástico, sino lleva un sistema a base de barniz y esa es la parte de magnética. ¿Ah? Y bueno, ahí también es parte de una investigación, cuáles son las pérdidas que puede tener un campo magnético, ya la saturación magnética, la histéresis, todos esos puntos. Y luego viene una analogía de circuito eléctrico y magnético. Lo magnético es muy parecido porque con un circuito eléctrico que ustedes manejen con una resistencia, con una fuente de voltaje, la parte magnético también tiene una fuente de voltaje, también tiene un cable y en este caso tiene una bobina que genera un flujo magnético y esa parte. Entonces hay una analogía que son muy parecidos. Conocemos la ley de Ohm y acá la ley de Coulomb que hace paz forma parte de eso y que también conocemos el flujo, que el flujo también depende de una reluctancia y esa parte. Entonces se hace una analogía de un circuito y esos son la unidad número 1. Como ustedes ven, esta unidad a lo mejor la vemos muy rápidamente. Si ustedes observan ahí las horas programadas, pues en realidad son pocas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ver y que quede claro de todos modos. Y la unidad número 2, pues ya se va a centrar en las características de las máquinas de corriente directa y hablando máquinas generadores como motores. Y hay 3 principales tipos, ahí dice generador serie, paralelo o shunt y un compuesto. Como motores también existe lo mismo, excitación serie, excitación independiente, compuesta, y son muy parecidos, solamente lo que cambia pues es la aplicación que le voy a dar. Yo puedo tener un motor de corriente directa y ese lo puedo hacer un generador. ¿Ah? Por ejemplo, si tuviera un motor de inducción sin escobillas, pues no me daría esa parte de que fuera generador, ¿verdad? Entonces, pero sí puedo tener una combinación de un motor. ¿Cuáles son las partes principales que puede tener un motor? El rotor y el estator. Ajá, rotor, estator. A ver, le vamos a poner ahí, va a preguntarles. Cristian Yáñez, otro de las partes de un motor. La bobina, puede ser. Ok, bueno, lo dejamos como bobina. Un rodamiento. ¿Qué más? Profe. Un rodamiento. Un rodamiento, exacto, así es. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Tiene un sistema de enfriamiento a base de qué? Ventiladores. Ajá, así es. Escobillas también o carbones, como dice. A veces se le dan los dos nombres, ¿verdad? Escobilla o carbones. Un eje también, así es.
¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? ¿Su carcasa? A lo mejor Lo ya que nomás protege todo el su circuito. carcasa, ok. Exacto, y sí es muy importante porque dependiendo de la aplicación que voy a usar, aplicación quiere decir el ambiente donde yo lo voy a usar, pues ustedes a lo mejor conocen, no sé, un motor sumergible, por ejemplo, ¿ah? Sumergible, entonces tiene que estar sellado totalmente. Hay motores para polvos, hay motores para un sistema húmedo, hay motores abiertos para un sistema donde no hay tanto polvo, donde no hay humedad, ¿verdad? Entonces depende también eso su carcasa. Y solamente nos faltaría a lo mejor ahí agregar la caja de conexiones. Los motores, pues normalmente, por ejemplo, en corriente continua no se manejan este tipo, pero sí en alterna, ¿verdad? Monofásicos, trifásicos. Aquí, pues como es corriente directa, pues solamente tengo un positivo y un negativo. Ajá, que eso es la combinación que tengo que hacer o realizar, ¿verdad? Dependiendo si es un generador o si es un motor. Entonces ahí vamos a ver todas esas características. Aquí también se puede determinar las ecuaciones del par y la relación que existe por medio de unas prácticas ya con los motores. Ahí para motores de corriente directa solamente hay uno en el módulo, pero ese motor se puede utilizar como generador y como motor. Entonces, pues nos es más que suficiente ese motor porque trae las tres conexiones. O sea, lo puedes conectar en serie, lo puedes conectar en paralelo o puedes hacer una combinación serie-paralelo, que es el compuesto. Y ver unas de las características. Algunos motores de corriente directa requieren tener un peso en el eje para que no ocurra un desboque. Hay motores que si no tienen ese peso en ese eje, entonces es una característica que normalmente se dice que se puede desbocar. Entonces son ciertas características que ahí observa uno, que hay que hacer las conexiones, que la conexión serie pues es una conexión de dos bobinas en serie con una fuente. El paralelo pues algo que ustedes también ya conocen, ¿verdad? Y el compuesto es una combinación serie paralelo. Es como las resistencias, ¿verdad? En serie, en paralelo o una combinación serie paralelo. Entonces también tiene esa característica, en este caso estos motores, y podríamos ver esa parte. Entonces, esta es la unidad número 2. Ustedes también ven que la teoría es muy poca y ahí pues ponen como práctica también muy poca, pero normalmente nos guiamos ahí más con las prácticas. Aquí está una parte de la evaluación de lo que les comentaba, de la evaluación de los aprendizajes. Ahí dice reporte de prácticas 30, evaluación escrita 30, reportes de simulaciones de cómputo 20. No sé si a lo mejor podamos hacer unas simulaciones, tal vez sí, y pues algunas tareas y ejercicios, ¿verdad? Que ustedes puedan realizar. Y viene la parte número 3, donde pues creo que conocen bien lo que es un transformador. ¿Habrá tipos de construcción de transformadores? ¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían, Juan Pablo? Ok, dice su compañero que dependiendo de las fases, aunque la construcción puede ser una sola construcción o una combinación. Normalmente hay dos. Todos los transformadores se maneja como si fuera un sistema monofásico y lo que se hace es que sean las tres partes, ¿verdad? Las tres partes se manejan o hagan de cuenta que tengo un transformador monofásico que es una sola fase y esas tres las repito y ya tengo un sistema trifásico. Y que puede ser un 2 ahí, la forma de realizarlo, ¿eh? La forma de tener esa combinación.
Por ejemplo, voy a tratar de dibujar aquí lo que viene siendo el transformador, o dos tipos, uno que se le conoce como acorazado. Ahorita vamos a ver esa parte, donde normalmente es, también a veces le llaman piernas a cada una de las partes de los transformadores, que tenga una pierna, dos piernas, que normalmente son dos, ¿verdad? Una combinación, y que puedo tener, digamos, dos formas de hacerlo, realizar ese transformador, que puede tener una parte central solamente, o que no tenga la parte central, que tenga una parte combinada, que donde también se utiliza, sobre todo por los voltajes que maneja. Puede ser que maneje dos voltajes, uno alto y uno muy pequeño, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir ahorita un poco esta parte de la presentación, y les voy a compartir otra parte. Ahí ven las imágenes. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. okay. Aquí ok, gracias. Aquí esta es una forma de cómo puedo tener un transformador, donde el embobinado está en una pierna, donde el otro embobinado está en la otra pierna, y de esa manera pues puedo tener un transformador. Dependiendo del número de vueltas, pues sería la parte que yo obtengo, ¿ah? Y también puedo tener uno donde puedo tener el mismo embobinado en la misma parte. Por ejemplo, aquí, puede ser que esté en esta parte, y aquí tengo mis dos cablecitos donde entra o el de entrada, y donde también puedo tener otra parte que se monta ahí mismo, que incluso lo puse de diferente color para poderlo representar un poco, ¿verdad? Tengo dos en un mismo, y ese a veces se utiliza para voltajes muy altos. Entonces se pone el voltaje más pequeño primero, y encima de ese se pone un voltaje alto. Entonces son dos maneras de tener esa parte de los transformadores, y de ahí partir. Y hay también ciertas pruebas que se le ponen a los transformadores, que se conocen como prueba de vacío y cortocircuito. La prueba de vacío consiste precisamente en estos dos transformadores, alimentar, digamos, por ejemplo, el lado primario, ¿verdad?, que puede tener. Aquí a lo mejor le voy a colocar una fuente de voltaje. En vacío, quiere decir que la parte secundaria no va a tener ninguna carga. Aquí en esta parte no tiene carga, y a eso se refiere que le voy a dar un voltaje y ver cuánto es la corriente que circula. Aún así, cuando no hay una carga, hay una corriente que va a circular. Y la otra parte es, en cortocircuito, es colocar precisamente aquí un cortocircuito. Nada más que ese cortocircuito pues tiene que ser controlado con una fuente variable aquí de voltaje, que me permita ir variando el voltaje para que llegue a la corriente nominal, ¿verdad?, y no dañarlo, sino que hacer esas pruebas y sacar sus características. Ustedes vieron en circuitos eléctricos bobinas, capacitores y resistencias, y la combinación de ellos en corriente alterna, ¿eh? Sí. Ok, entonces aquí tengo mi fuente de voltaje de corriente alterna, que es un poco variable y que tiene ciertas características, que si le pongo yo, por ejemplo, AM, ¿a qué se refiere este valor, AM? ¿A qué se refiere? ¿Qué característica? A la amplitud, así es. Lo voy a poner aquí. Ok, AM, seno de WT, puede ser más
un ángulo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aunque aquí no tengo la forma del ángulo, le voy a poner la parte 0, ¿verdad? Así. ¿Qué me indica toda esa parte? Ya quedamos que el AM representa la amplitud que tiene. ¿Qué más? Esto es la amplitud que viene siendo el pico más alto. El W sería como el periodo, ¿no? No, el periodo no. Bueno, que de ahí sí lo puedo obtener. Sí puedo obtener, ¿ah? Ustedes recuerdan que W, yo lo puedo representar como... ¿A qué es igual W? ¿Recuerdan a qué es igual W o cómo lo obtengo W? Es la frecuencia. No, W es igual, bueno, sí, a esa parte, ¿verdad? 2pi por F, que viene siendo precisamente la frecuencia, ¿ah? W. Y ya de ahí, pues yo sé que la frecuencia es 1 entre T y también puedo obtener el periodo. Pero en sí la W, ¿qué viene siendo? Es la frecuencia angular. No frecuencia, sino más bien velocidad angular. Así es. Es la velocidad angular, es la velocidad que va a tener esta forma de onda o que de acuerdo a la generación de cuánto, ¿eh? Normalmente nosotros tenemos una frecuencia fija. ¿De cuánto es la frecuencia? 60 Hz. De 60 Hz. Entonces de ahí puedo sacar la velocidad angular y ya lo puedo tener como una constante. Entonces de ahí hago todas esas pruebas, puedo obtener su reactancia. ¿Recuerdan cuál es la reactancia? Reactancia capacitiva, reactancia inductiva. XC. ¿Y qué más? XL. XL. Ok, entonces de ahí tengo y sé que manejan una característica con un ángulo de 90 y otro de menos 90. ¿Eh? Entonces de ahí puedo obtener, con esas pruebas que le hago, yo puedo obtener estos valores y ya de ahí pues puedo determinar incluso la corriente y todos esos puntos que son necesarios para esa parte. Voy a dejar fuera esta parte y voy a conectar nuevamente a lo que viene siendo el contenido temático. Entonces el transformador, vamos a ver esa parte, que también ahí pues nos falta, no tenemos una fuente así variable para utilizar, aunque sí hay fuentes ahí variables, no nos dan las características que necesitamos con un transformador, pero de alguna manera con un transformador pequeñito lo podremos hacer, ¿verdad? Y ya después vienen los motores de inducción. Los motores de inducción normalmente son motores de corriente alterna. ¿Alguien sabe cómo se clasifican los motores de corriente alterna? Por sus caballos de fuerza y su tipo, si son bifásicos, monofásicos o trifásicos. Ok. Puede haber muchas características por el número de fases, por el número de ¿cómo se llama? Por el número de fases que viene siendo monofásico, trifásico, incluso por la potencia, incluso por la carcasa, la protección que tiene, pero más normalmente son dos como se clasifican. ¿Alguien sabe? Bueno, son motores síncronos y motores asíncronos o máquinas conocidas como ese. De ahí se clasifican en monofásicos, bifásicos, trifásicos, jaula de ardilla, dependiendo de la construcción también, ¿verdad? De rotor de vanado y toda esa parte que viene siendo, ¿verdad? Y los motores síncronos, que son solamente un tipo de motor que ahora ya
Anteriormente se tenía que utilizar como si fueran los autos antiguos, un sistema de palanca para moverlo. Ahora se utiliza un motor, primero un motor pequeño primario que empieza el movimiento y ya después el motor síncrono se mueve por sí solo. Bueno, me adelanté a lo mejor un poquito, que es la siguiente unidad. Bueno, los motores de inducción son más normalmente utilizados en un sistema industrial donde es un proceso, donde no se requiere una velocidad que sea muy constante, donde pues la cantidad de corriente también sea más pequeña, donde el mantenimiento que se le dé sea al mínimo, y por eso se utilizan los motores de inducción. Los motores de corriente directa se requiere más mantenimiento porque, como mencionaban ustedes, tiene escobillas, carbones, y esos generan un desgaste, y ese desgaste, si no se limpia esa parte del carbón, se puede solidificar y puede ser hasta un aislante con las temperaturas que se manejan. Entonces requiere más mantenimiento y por eso no se utilizan tanto. Entonces ya se utiliza más los motores de inducción. Ya también tienen un sistema de control. ¿Cómo controlo la velocidad de un motor de corriente directa? ¿Con el voltaje? Con el voltaje, ok. ¿Cómo controlo un motor de corriente alterna? La velocidad. ¿Alguien recuerda cómo? Pues variando la frecuencia, ¿verdad? Hay variadores de voltaje, variadores de frecuencia para los motores de corriente alterna. Ya hay ciertas características que puedo utilizar un variador de frecuencia y pues variar su velocidad de ese motor. Hay motores que también vienen velocidades fijas por el número de polos que tiene. El número de polos pues, se refiere a los campos magnéticos que tiene, de 2, 4, 6, 8, que serían 3600, 1800, 900, 1200 revoluciones. Entonces ya hay algunos que son fijos, que son ya esos, no fijos en cuanto a la velocidad, sino sus características que trae, ¿verdad? Entonces se refiere a esa parte. Y veríamos eso, y también ahí tiene cómo determinar unos parámetros a partir de pruebas de vacío y rotor bloqueado, que también es muy parecido a lo que se hace con los transformadores, ¿verdad? Entonces esa es la parte de la unidad número 3, y ya lo último sería la máquina síncrona, tanto como motor como generador, el campo magnético, que precisamente ahí es donde se dan los problemas, que no hay ciertos tipos donde no arrancan por sí solos, requieren de un apoyo de otro motor, pero sí son muy usados porque sobre todo las minas lo utilizan en los molinos, ¿verdad? Ya para moler, donde lleva en el interior, lleva bolas de acero donde lo mueven, y el contacto que tiene con el material, con lo que lleva dentro, pues lo hace polvo, ¿verdad? Toda esa parte. Y ya de ahí pues se parte esa parte, y además ese motor se comporta como un capacitor. Al comportarse como un capacitor, lo que hace es que le ayuda para el factor de potencia, que es bien importante porque es costo, ¿verdad? Cuando un factor de potencia está por abajo de 0.9, o sea, quiere decir que esté en 0.8, 0.7, normalmente comisión te cobra una multa. Cuando lo tienes por arriba de 0.9 es una bonificación. Eso quiere decir que tú aprovechas más la energía. Cuando dice que tu factor de potencia está en 0.8, quiere decir que del 100% de la energía que te mandó comisión, tú solamente aprovechaste el 80%. El 20% se desperdicia en calor y en otras, digamos, dependiendo de la instalación, se puede perder en otras características. Y lo que quiere comisión es que tú mantengas el 90%. ¿Por qué? Porque si te manda el 100% y tú solo utilizas el 80%, pues requieres un 20% más. Entonces comisión te tiene que dar ese 20% más. Y de esa manera, pues es
también se regula esa parte con los motores síncronos y que se utilizan sobre todo en los molinos. Y viene siendo esa parte, ¿verdad? Desafortunadamente la bonificación y la multa pues son cosas muy diferentes, ¿verdad? Si es una bonificación te dan 10 pesos, si es una multa te cobran 15,000 pesos, ¿no? Entonces sí hay una diferencia ahí. Pero bueno, el hecho de que ya mantengas tu energía en un 90%, pues quiere decir que aprovechaste más y que tienes menos costo. Bueno, en eso se componen las unidades. ¿Alguna parte que les haya generado alguna duda? Les comento una cosa. Anteriormente no tenía problemas con Meet. Ahorita sí, me limita a 1 hora. Voy a buscar la manera de que nos dé más tiempo y poderlo pues tener. Si no, pues habría que meterme nuevamente, ¿verdad? Nuevamente enviarle el link o el enlace para que se conecten. Pero voy a buscar la manera. Yo no me he conectado al sistema del Politécnico porque tengo problemas con mi correo. De hecho, cada rato me están mandando que hay acceso de otras partes a mi correo, entonces ahí está un poquito mal la parte del correo, ¿eh? Entonces, mientras se regula esa parte, pues lo vamos a hacer de esta manera y si no, pues ya utilizar a lo mejor Teams ya con el correo en forma, ¿ok? Por lo pronto lo vamos a llevar a cabo así, de esa manera. Lo que les comenté, los voy a escribir, les voy a poner una hojita allí en Classroom, voy a generar una en Classroom donde ahí vaciamos el material y que ustedes lo puedan leer y que también cuáles van a ser las condiciones para lo que son las evaluaciones y toda esa parte. Otra parte importante son los correos que yo tengo, siempre los tomo como esos como base. En ocasiones cuando realizan una actividad me mandan con otro correo, pero no trae el nombre, entonces no sé de quién es ese correo y pues si lo mandan con otro, pues más bien háganme la aclaración, soy fulano de tal, lo envié por este correo, por tal motivo, ¿verdad? Para poder saber, porque sí, también a la hora de las evaluaciones, a veces entran con otro correo y ya no sé quién hizo ese examen, ¿verdad? Entonces sí traten de utilizar un solo correo, díganme cuál es, si lo van a cambiar, pues igual me lo hacen saber y ya tener el mismo contacto para tener todos los puntos ahí en forma, ¿ok? No sé si les ha generado alguna duda o tienen alguna duda. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Bueno, dice Jairo y Alejandro que todo claro, como las aguas negras, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces, no se crean. Entonces aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya la siguiente clase, les mandaré la información y con esa iremos trabajando, ¿ok? Muy bien, profe. Muy bien, pues. Bueno, si no hay ninguna duda, comentario, aquí le dejamos el día de hoy. Los veo en la siguiente clase.